Recuerdos borrosos. Juan abrió los ojos lentamente, confundido y desorientado. Todo a su alrededor estaba oscuro y silencioso, excepto por el zumbido lejano de algún aparato electrónico. Trató de moverse, pero descubrió que estaba acostado en algo duro y frío. Intentó recordar lo que había sucedido antes de despertar ahí, pero no podía recordar nada. No tenía idea de cómo había llegado ahí o por qué estaba en una habitación cerrada. Miró a su alrededor y notó que no había ventanas, ni puertas, ni muebles en la habitación. Solo había una pequeña abertura en el techo que parecía ser la única fuente de aire fresco. Se levantó del suelo y comenzó a caminar alrededor de la habitación, buscando alguna pista o algo que pudiera usar para escapar. Golpeó las paredes y la puerta invisible, gritando y pidiendo ayuda, pero nadie respondió. La habitación parecía estar hecha de cemento gris y frío. El suelo y las paredes eran lisos, sin ningún tipo de relieve o textura. El lugar era extremadamente pequeño y estrecho, y Juan podía sentir que el techo estaba solo a unos centímetros de su cabeza. De repente, comenzó a sentirse muy claustrofóbico y asustado. Se sentó en el suelo, tratando de calmarse y pensar en una manera de escapar. Pero su mente estaba en blanco, y no podía recordar nada más allá de despertarse allí. Juan estaba atrapado en una habitación oscura y cerrada, sin saber cómo llegó ahí o quién lo había llevado ahí. El miedo y la incertidumbre lo invadieron, mientras se preguntaba cuánto tiempo tendría que pasar ahí antes de que alguien lo encontrara o pudiera escapar por sí mismo. Mientras Juan estaba sentado en la habitación, tratando de recordar cómo había llegado ahí, comenzó a tener pequeños destellos de memoria. Vio imágenes fragmentadas de un coche, una discusión y una calle oscura. Pero no podía poner todo junto para formar una imagen completa de lo que había sucedido. Se frotó la cabeza, tratando de enfocar y recordar más. Su mente se sintió borrosa y confusa, como si estuviera en una neblina. Pero de repente, una idea le vino a la mente. Grabó su nombre. «Mi nombre es Juan», susurró para sí mismo. Juan Pérez. Era un nombre común, pero al menos era algo concreto que podía recordar. Luego, recordó su profesión. Era arquitecto, trabajaba en una empresa de construcción. Se preguntó si alguien de su trabajo sabría que estaba desaparecido. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Días, semanas, meses? Comenzó a buscar más pistas en la habitación. Miró debajo del colchón y encontró una botella vacía y una caja de cerillas. Miró en los rincones de la habitación y encontró algunas migajas de pan y una pequeña botella de agua. No había nada más en la habitación, ningún objeto personal que pudiera ayudar a recordar quién lo había llevado ahí o por qué. Comenzó a sentirse cada vez más frustrado y desesperado. Se sentó en el suelo y comenzó a tratar de recordar más detalles. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, tratando de encontrar algún recuerdo que lo ayudara a entender su situación. Pero todo lo que podía ver eran fragmentos dispersos de su memoria, sin conexión ni sentido aparente. Juan pasó varios días en la habitación, tratando de recordar más detalles sobre su vida y cómo había llegado ahí. Comenzó a crear una rutina para estabilizar ocupado y mantener su cordura. Comía las migajas de pan y bebía el agua de la botella en pequeñas porciones para que le duraran más tiempo. También intenté hacer ejercicio en la pequeña habitación para estabilizar en forma y activo. Realizó sentadillas, flexiones y abdominales, utilizando su propio peso corporal como resistencia. A pesar de sus esfuerzos, Juan seguía sin poder recordar cómo había llegado ahí. Su mente seguía borrosa y confusa, y solo podía recordar pequeños detalles dispersos. A menudo se sintió frustrado y desesperado, y comenzó a temer que nunca pudiera salir de ahí. Sin embargo, su suerte cambió un día cuando escuchó ruidos extraños fuera de la habitación. Se levantó del suelo y se acercó a la puerta invisible, tratando de escuchar con atención. Escuchó voces distantes y el sonido de alguien abriendo una cerradura. Se sintió aliviado al escuchar la puerta abrirse lentamente, y un rayo de luz brillante entró en la habitación, cegándolo por un momento. Cuando sus ojos se adapten a la luz, vio a dos personas en el umbral de la habitación, mirándolo con expresiones serias. Ambos estaban vestidos con trajes oscuros y llevaban radios en sus cinturones. Juan Pérez, dijo uno de ellos en voz baja, como si estuviera hablando por un intercomunicador. Está bien, lo encontramos. Juan no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Había sido rescatado finalmente? ¿Quiénes eran estas personas y por qué lo habían encerrado ahí? No tenía tiempo para hacer preguntas, ya que los dos hombres entraron en la habitación y lo sacaron de ahí rápidamente. Lo llevaron a un pasillo oscuro y lo pusieron en un ascensor que lo llevaron a la superficie. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Juan se encontró en una habitación grande y luminosa, llena de gente vestida de traje. Reconoció a algunos de ellos como colegas de su trabajo. También vio a su jefe, quien se acercó a él con una sonrisa.
Juan, estás a salvo, dijo su jefe. Te hemos estado buscando durante días. Al parecer, te secuestraron y te mantuvieron prisionero en una habitación subterránea. Juan no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había sido secuestrado? ¿Por quién? Todavía tenían muchas preguntas sin respuesta, pero al menos estaba a salvo ahora. Juan estaba en estado de shock después de haber sido rescatado de la habitación subterránea. Aún estaba confuso acerca de lo que había sucedido y de quién lo había secuestrado. Su jefe le explicó que habían contratado a un equipo de investigadores privados para encontrarlo después de que no habían regresado a casa después del trabajo. Los investigadores habían rastreado su coche hasta una calle oscura en las afueras de la ciudad, donde habían encontrado evidencia de una lucha y rastros de sangre. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontraron la entrada a la habitación subterránea y lo rescataron. Juan fue llevado al hospital para una evaluación médica completa. Aunque estaba deshidratado y desnutrido, no había sufrido lesiones graves. Su jefe lo visitó en el hospital y le ofreció tiempo libre y asesoramiento de un psicólogo para ayudar a recuperarse del trauma. Juan estaba agradecido por el apoyo de su jefe y de sus colegas, pero todavía tenía muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién lo había secuestrado y por qué? ¿Había sido un acto aleatorio o había sido planeado específicamente contra él? La policía comenzó a investigar el caso y pronto descubrió que el secuestro estaba relacionado con un proyecto de construcción en el que estaba funcionando. Una empresa rival había contratado a un grupo de delincuentes para secuestrarlo y retenerlo como rehén para evitar que completara el proyecto. La empresa rival esperaba que el proyecto fracasara sin el liderazgo de Juan, lo que les daría una ventaja en el mercado. Sin embargo, la policía modificará identificar y arrestar a los responsables del secuestro y presentar cargos en su contra. Juan estaba aliviado de saber la verdad sobre su secuestro, pero aún le costaba aceptar que alguien hubiera planeado algo así en su contra. Decidió tomar unas semanas de descanso y reflexionar sobre su vida y su carrera. Sabía que tenía que tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su empresa de futuros ataques. Después de tomar unas semanas de descanso, Juan volvió al trabajo con una perspectiva renovada. Aunque el secuestro lo había dejado traumado, también le había dado una nueva apreciación por su vida y su trabajo. Decidió que era hora de tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su empresa de futuros ataques. Contrató a un equipo de seguridad privada para protegerlo y a su equipo mientras trabajaban en proyectos sensibles. También, comenzó a prestar más atención a su entorno y a tomar medidas de seguridad adicionales en su hogar y en su lugar de trabajo. Sabía que no podía dejar que el miedo lo consumiera, pero también era consciente de que tenía que ser cauteloso. A medida que el tiempo pasó, Juan se recuperó lentamente del trauma del secuestro. Con el apoyo de sus colegas, amigos y familiares, finalmente pudo superar el evento traumático y avanzar en su vida. Años después, Juan había logrado muchos éxitos en su carrera y se había convertido en un líder respetado en su industria. A pesar del trauma que había experimentado, había encontrado la fuerza para seguir adelante y nunca había perdido de vista sus objetivos y sueños. Mirando hacia atrás en aquellos días oscuros, Juan sabía que había aprendido muchas lecciones valiosas. Había aprendido a ser más consciente de su entorno, a tomar medidas de seguridad adicionales y a apreciar la vida y el trabajo aún más. Pero lo más importante de todo, había aprendido que siempre hay una manera de superar los obstáculos y salir